Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador, que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Ven y que este momento no sea como el viento, que se quede grabado en tu corazón. Ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Muy buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Contentos porque por voluntad de nuestro Dios estamos aquí en este día que Él nos ha regalado para vivirlo y vivirlo de acuerdo a su voluntad, hermanos. Gracias porque Dios es tan grande, hermanos, y en su grande misericordia Él nos pone los medios para poder llegar hasta este lugar. Es la primera vez que estoy aquí en este lugar, no en esta ciudad, Ramos, sino en esta ciudad. Anteriormente por aquí, hace años, muchos años atrás, estuvimos trabajando acá en Ramos Arizpe, hace unos 10 años atrás aproximadamente. Hay una compañía, no sé si todavía se llama IVAX, una compañía química, ahí hacen el medicamento y estuvimos trabajando un tiempo. Ya después de ahí, hace 10 años emigramos al estado de Tamaulipas y allá seguimos todavía en Río Bravo, hermanos, y es la primera vez que estamos aquí en este lugar. En aquel tiempo no había todavía iglesia aquí, pero bueno, gracias a Dios que Dios manda a sus siervos y los ubica y los pone donde Dios cree que es necesario. Así de que siéntanse cómodos, pero no se me duerman. Pónganse cómodos, pero no se me duerman. Vamos a estudiar un poco la Escritura, vamos a analizar nada nuevo vamos a compartir con ustedes. No soy predicador de nuevas cosas. Si usted venía con la intención de escuchar algo nuevo, pues déjeme desanimarlo. Lo que voy a compartir con ustedes es algo que ya se dijo allá en el primer siglo y se sigue diciendo en este siglo, más solamente confirmamos lo que ya se predicó por boca de nuestros hermanos allá, hermanos, en el primer siglo. Así es que no es nada nuevo, dijo el apóstol Juan, lo que oímos y hemos visto y hemos palpado tocante al verbo de carne es lo mismo que anunciamos. Así de que lo que vamos a compartir es la palabra de nuestro Dios, hermano. Y cada vez que abrimos la Escritura, hermanos, siempre nos encontramos no con nada nuevo, pero muchas de las veces podemos ver y notar que ciertos pasajes de la Escritura expuestos por diferentes hermanos nuestros en la fe, predicadores, ministros de nuestro Dios, le dan un enfoque diferente. Es el mismo punto, el mismo objetivo, el mismo propósito, la misma enseñanza, la misma doctrina, pero bajo otros puntos de vista, ¿sí? Y el mensaje que hemos de compartir con ustedes hoy está basado en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. En esa parte, directamente es el versículo 9, 8 y 9.
Dice la Escritura, hermanos, desde el versículo 1 rápidamente: ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y en las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice la Escritura, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve, oye en mí. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta es palabra de nuestro Dios, escrita y revelada, hermanos, escrita por nuestro hermano Pablo y revelada por el Espíritu Santo. Me atrevo a pensar, hermanos, que la mayoría de los que estamos aquí conocemos parte de esta lectura. Quiero pensar que hemos escuchado algo acerca de ello, del capítulo 12, de lo que Pablo está mencionando. No somos ajenos a esta enseñanza, a esta parte de Corintios capítulo 12, ¿no?, donde el apóstol Pablo está narrando algo que aconteció, y él mismo lo comenta en aquel tiempo, hace 14 años, dice él, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, yo no lo sé, lo único que sé es que hubo una persona que fue arrebatada hasta el tercer cielo, y ustedes ya conocen esta parte de la Escritura, y muchos hermanos seguramente han expresado grandes mensajes acerca de ello. Aquí, hermanos, en esta parte, sobre todo en el versículo 9, encontramos una expresión muy interesante. Una expresión, hermanos, que abre o debiera de abrir nuestro entendimiento y nos debiera de centrar en ella. Dice el apóstol Pablo, cuando está narrando lo que había acontecido, dice: yo he rogado al Señor, pero la respuesta de Él simplemente me dice: bástate mi gracia. La Biblia, hermano, del lenguaje sencillo, dice: 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas, Pablo. Mi amor es todo lo que necesitas. Esa es la versión de la Biblia, lenguaje sencillo. Es lo único que necesitas, es todo lo que tú requieres. No hay, hermanos, una sola palabra que engloba todas las riquezas que encontramos en Cristo. La gracia. Qué magnífica e interesante palabra es esta. Se usa más de 150 veces en el Nuevo Testamento para hablar, hermanos, del favor divino otorgado a personas que no lo merecemos. Es el medio, hermanos, por el que recibimos todas las bendiciones de parte de Dios, tanto físicas como espirituales. Fíjese que cuando hablamos de bendiciones físicas, algunos teólogos le han llamado a esta gracia la gracia común.
Dice, porque es común a la humanidad. Porque la gracia es común, dice, es común porque Dios es el creador de las cosas, es el creador del universo, y aparte dice, es común de que Dios bendiga a toda la humanidad. Es común entonces que Dios siga sosteniendo la creación que Él mismo creó, diseñó y formó. Es común para Dios darle el sol a buenos y malos, dejar la lluvia caer sobre justos e injustos. Es común, esa es la gracia común. Algunos teólogos así la llaman. Pero nosotros, aparte de esa gracia común, tenemos algo más que esa gracia, que es la gracia sobre gracia, como lo menciona ya el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1. La gracia sobre gracia, porque la gracia de Dios se manifiesta en Cristo y de Cristo hacia nosotros. Nosotros, hermanos, entonces tenemos esta gracia que es el favor de Dios hacia el hombre, hacia la humanidad. Favor que sinceramente nosotros no merecemos y que no podemos nosotros comprar. La gracia de Dios es la manifestación del amor de Dios. Y así como el apóstol Pablo, el Señor expresa su palabra para con nosotros, de que nosotros no necesitamos nada más que la gracia de Dios. Para cualquier situación, para cualquier cosa, Dios dice, tienes mi gracia y mi gracia es más que suficiente para ti. Que te baste mi gracia. Y la gracia de Dios es tan suficiente para toda la humanidad, mayormente para los hijos de Dios. Esa es la enseñanza, hermanos, que se me asignó para esta tarde. La gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Y vamos a hacernos una pregunta, hermanos. Una pregunta en la cual vamos a centrarnos y buscar la forma de darle algunas respuestas. La gracia de Dios es suficiente. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo, yo he rogado a mi Dios, le he pedido a mi Dios, le he suplicado a mi Dios. Me atrevo a pensar que Pablo hasta se había humillado y la respuesta es, bástate mi gracia, bástate mi gracia. ¿Para qué? La gracia de Dios es suficiente. ¿Para qué, hermanos? Déjeme decirle que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras deudas. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todas nuestras deudas. Y estamos hablando, hermanos, de aquellas deudas que no podemos pagar. Estamos hablando de aquellas deudas que están fuera de nuestro alcance, que es imposible, que es difícil pagarlas. Por más que nos esforcemos, por más que luchemos, por más que trabajemos, difícilmente vamos a poder nosotros, hermanos, pagar la deuda. Dice el apóstol Pablo, así lo manifiesta y así lo expresa. Y Jesucristo mismo, en Mateo capítulo 6, así también lo señala. Dependiendo del Padre, cuando está allá con los apóstoles, dice a los apóstoles en cuanto a la enseñanza de la oración, dice una expresión ahí de Jesucristo, y perdona nuestras deudas, Señor. Hermanos, por más trabajo que hagamos, por más sermones que prediquemos, por más sermones que prediquemos, por más almas que traigamos a los pies de Cristo, no es suficiente para cubrir nuestras deudas. No es suficiente, hermanos. Así tengamos 30 años en el ministerio, así tengamos 50 años en el ministerio, no podemos cubrir nuestras deudas, porque esas deudas está cubierta por la gracia de Dios. Y dice Cristo a través de su palabra, bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente para cubrir tus deudas. Mis deudas, hablando en un aspecto espiritual. Y déjeme decirle
que hay una parábola, ¿no? Hay una parábola donde se describe de una manera magnífica la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Una parábola que seguramente usted la conoce, esa parábola que se llama la parábola de los dos deudores. Algunos le han llamado la parábola del siervo sin misericordia, pero en esa parábola que se registra en Mateo capítulo 18, versículo 23 en delante, hermanos, la mayoría es probable que ya conozca esta parábola. Ahí tenemos, hermanos, una enseñanza de lo que es la gracia de Dios, y tenemos una enseñanza de lo difícil, hermano. Es más, es lo imposible de que podamos nosotros pagar las deudas. En esa parábola, el rey llama a sus deudores, y uno de ellos, hermanos, simple y sencillamente le debía 10,000 talentos. Y le dice: págame lo que me debes. Y este siervo le dice: mi señor, mi amo, te suplico, ten paciencia, no tengo ahorita para pagártelo, pero ten paciencia, yo te lo voy a pagar. Y porque se humilló, porque le imploró, porque le suplicó, el rey, hermanos, había resuelto traerlo a él, traer a sus hijos, traer a su esposa y todo lo que le pertenecía, y llevarlo, hermanos, al calabozo, porque sabía que no iba a pagarlo. Pero este hombre le suplicó, le imploró, se humilló, y el rey fue movido a misericordia y le perdonó aquella gran deuda. Saliendo de aquel lugar, de estar ante su amo, se encontró con un consiervo, y este consiervo le debía una cantidad mínima, una cantidad sencilla. Y cuando lo ve, le dice: págame lo que me debes, págame lo que me... Y este consiervo le dice: no tengo ahorita, pero ten paciencia, yo te lo pagaré. Y aquel hombre que le habían perdonado la deuda, lo agarró del cuello, hermano, y lo estrujaba y le decía: págame lo que me debes. Y si no, lo echó a la cárcel. No tuvo compasión, no tuvo misericordia de él, así como el rey la tuvo de él. Y otros por ahí lo vieron y fueron a darle, hermanos, la noticia al rey. Fíjese que pasó esto. El rey, ¿conoce usted la historia? El rey se enojó y dijo: tráiganmelo. Y habla con él: yo, porque me suplicaste, porque me imploraste, porque me pediste, te perdoné aquella deuda. ¿No debiste de haber hecho tú lo mismo con los demás, o con aquel consiervo tuyo? Ahora, bueno, que ya conocen, lo encerraron. Hermanos, la deuda que este hombre le debía al rey era imposible de pagarla. Pero esto es una enseñanza para nosotros en un sentido espiritual. Porque, hermanos, ¿cuántas ofensas le hemos hecho a nuestro Dios? ¿Cuánto pecado no hemos cometido? Desde que nuestro corazón se inclinó hacia el mal, dice ahí Génesis, desde que el corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos hecho ofensas a nuestro Dios? ¿Cuántas veces no hemos pecado ante nuestro Dios? ¿Cuántas veces no hemos ofendido a nuestro Dios? Es simplemente en el día de hoy. Y sin embargo, la gracia de Dios cubre esa deuda. Por eso dice: bástate mi gracia, que mi gracia te baste, que mi gracia sea suficiente para cubrir la deuda que tú tienes conmigo. Por más cosas que yo haga, jamás podré pagar la deuda. ¿Saben por qué? Porque esa deuda la pagó el Señor. Esa deuda la pagó Jesús. Pero de eso, si Dios lo permite, si el Señor no viene todavía, hablaremos mañana. Sí, pero el Señor ya la pagó. Nosotros, como dice el apóstol Pablo, somos salvos por gracia. Y esa gracia es suficiente para cubrir
nuestros pecados, todas nuestras deudas. Pero también, hermanos, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente para centrarnos, fíjense, para centrarnos en la humildad. La gracia de Dios es suficiente para centrarnos en la humildad. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros poseemos, no es por nuestro esfuerzo en sí, sino es porque Dios nos lo ha dado. Los humildes son aquellos que reconocen la imposibilidad de triunfar sin la ayuda de Dios. Esos son los humildes. Los que reconocen que sin Dios no pueden hacer nada. Los humildes son los que reconocen que necesitan la ayuda de Dios para lograr los triunfos, y aún así los triunfos no son del hombre, pero sí son de Dios. Esos son los humildes. ¿Usted conoce lo que le pasó a Nabucodonosor? ¿Verdad que sí? En el libro de Daniel, un rey que se exaltó hasta donde quiso, un rey que no reconoció que toda la grandeza venía de parte de Dios. Y este tiene un sueño, viene Daniel y se lo interpreta, y este no hace caso. Ese sueño, hermanos, que tiene Nabucodonosor, la interpretación de Daniel que le dice prácticamente: tienes que reconocer que todo lo que posees, todo lo que tienes, es porque Dios te lo ha dado. Sin Él no es nada. Y dice la Escritura que este rey, mientras estaba gloriándose en su Babilonia y diciendo: no es esta la Babilonia que yo edifiqué, no es esta la Babilonia que yo construí, no es esta, se estaba gloriando, ¿no? Y en ese momento, ¿no?, usted sabe que Dios le castiga haciéndolo que viviese por 7 tiempos como si fuera una bestia. No se convirtió en bestia, pero dice como si fuera una bestia. Su cabello le empezó a crecer, las uñas le empezaron a crecer, empezó a encorvarse, y el rocío que de la mañana era lo que le caía. Hasta que este hombre alzó los ojos hacia el cielo y empezó a reconocer que todo lo que poseía, que todo lo que tenía, que toda la grandeza venía de Dios. Los humildes, entonces, son aquellos que reconocen la imposibilidad de triunfar sin la ayuda de Dios. Es decir, yo no puedo triunfar si Dios no está conmigo. Recuérdese Juan capítulo 15, versículo 5, casi la última expresión del versículo 5. Separado de mí nada podéis hacer, lo dijo el Señor. Separado de mí nada podéis hacer. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, pasaje que también ya conocemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es todo. Es decir, que sin Cristo no se puede lograr absolutamente nada. Separado de Cristo no podemos lograr nada. Muchas veces, hermanos, olvidamos que los triunfos logrados vienen de Dios y no de nosotros. Muchas veces caemos en un punto, hermano, de vanagloria, caemos en un punto de soberbia, nos queremos enaltecer y estamos contando los triunfos como si fueran nuestros, cuando todo depende de nuestro Dios. Este es el local que yo he construido, estas son las almas que yo he logrado traer a los pies de Cristo, este es el trabajo que yo he hecho. Cuando todo, hermanos, viene de parte de Dios. Dios es el que da la capacidad, Dios es el que da la fuerza, Dios es el que da la inteligencia, Dios es el que pone los medios para que nosotros logremos lo que hemos logrado hasta el día de hoy. La soberbia no va con Dios, porque dice la Escritura que Dios resiste, hermanos, y reprende a los soberbios.
Qué triste es cuando uno se enaltece. Qué triste es cuando uno dice, es que me costó, me ha costado. ¿Qué te ha costado? ¿Qué me ha costado si Dios lo ha puesto todo? Dios pone todo a nuestra disposición, simplemente nosotros somos sus siervos, somos sus ministros, somos sus trabajadores. No tengo por qué gloriarme, dice el apóstol Pablo. Y ese aguijón que me está mandando Cristo, que me está abofeteando continuamente, dice Pablo, ese aguijón me lo está mandando el Señor para que yo no me gloríe, para que yo no me exalte, para que yo no me enaltezca. Y por eso dice, en esto me voy a gloriar, no en mí mismo, sino en mis debilidades. Fíjese que en cuanto al aguijón, hay varios comentarios en cuanto a esto. La gente se ha preguntado, los religiosos se han preguntado, los predicadores nos hemos preguntado y a muchos hemos quizá indagado, ¿cuál es ese aguijón que Pablo tenía? Y algunos dicen que era la enfermedad que tenía en sus ojos. Y otros dicen, no, ese no es su aguijón. El aguijón eran los judíos que Cristo le mandaba para que le fueran estorbo en el trabajo que él estaba haciendo, para que él no se enalteciera. Y ahí iban los judíos, donde Pablo llegaba con el evangelio y gente se convertía a Cristo, y había cantidad de gente que se convertía. Llegaban los judíos a hacer escándalo, llegaban los judíos a hacer tropiezo, llegaban los judíos a hablar mal de Pablo, llegaban los judíos, hermanos, y en cierta forma le hacían un caos. Alguien dice, el aguijón era ese. Y otro comentarista por ahí, checándolo todo el día de ayer, así medio chusco, hermano, dice un comentarista así medio raro, dice, el aguijón, dice, era la suegra. Esto dice el comentarista, era la suegra que Dios le mandaba para que lo abofeteara. Yo creo que ese comentario pues no entra, pero ahí está entre varios comentaristas. Yo no creo que la suegra sea un aguijón, ¿o sí? ¿O sí, hermanos? ¿Verdad que no? La suegra no es un aguijón. No, yo no sé por qué la agarran mucho contra ellas, pero bueno, en fin. El punto es que la gracia es suficiente para que Pablo se centrara y se humillara. La gracia es suficiente para nosotros, para centrarnos y humillarnos. ¿Quién soy yo? Me da mucho gusto, demasiado gusto, hermano, bastante, por la manera en que me presentó Ricardo. Porque sin más ni tanta pompa ni nada, dice, el hermano David de Río Bravo y está aquí, bendito Dios. A mí no me gusta que me digan, ¿cuáles son tus credenciales? Mira, pues aquí traigo la del IFE, traigo esto, traigo... No, ¿qué has hecho? Nada. Pero sé que estás allá. Sí, pero no, yo soy un siervo. Preséntame como un siervo, yo vengo a servirte. Ayer le mandaba mensaje al hermano Arsenio, brother, ya estoy aquí, qué bueno. ¿A qué hora me necesitas allá? ¿A qué hora es mi turno? A las 6 de la tarde. Por eso. Pero en la mañana no me ocupas, ¿qué voy a hacer en la mañana? No me necesitas, ya estoy aquí. Aprovechame. No, hermano, no. Bueno, no me vengo. Y me la pasé allá con mi mamá vive aquí en Saltillo. ¿Sí? Me la pasé ahí con ella, me la traje para acá. Vengo a servir. Y qué bueno que dice por ahí Ricardo, David Valdés de Río Bravo también, ¿no? Pero a él lo conozco desde que estábamos allá en Tampico. ¿Sí? Y bueno, gracias a Dios, mire, la gracia es suficiente ¿para qué? Para humillarnos todos. No tenemos nada de qué jactarnos. Si hay conocimiento, gracias a Dios. Si no hay conocimiento, gracias a Dios. Si hay abundancia, gracias a Dios. Si no hay, gracias a Dios. Si hay triunfos o hay descalabros, gracias a Dios, porque todo viene de Dios. No podemos lograr nada por nosotros mismos, hermano. Dijo David cuando se enfrentó a aquel hombre Goliat,
Dijo, ¿no hay aquí alguien que venga y le haga frente a este gigantesco? A este que se atreve a retar y a insultar al pueblo de Dios, un pueblo escogido. Y nadie, ni el rey, que era el más fuerte, el más robusto, dice, pues yo lo voy a ir a enfrentar. Por eso, David, tú no conoces de guerra, no conoces de armas. ¿Tú qué vas? Yo lo voy a enfrentar. Y usted sabe, cuando va David allá, le dice al rey, yo quiero ir. Yo quiero ir allá y voy a enfrentar a ese gigante y voy a luchar contra él. Y le dice Saúl, después de que lo convenció a David, ok, pónganle mi armadura. Y le ponen la armadura a David y anda ahí como que se cae, ¿verdad? Porque Saúl era un hombre grande y fuerte. Y David, un pastorcito y de buen parecer. Así dice la escritura. Dice, yo cuando cuidaba mis ovejas, venían leones y yo los enfrentaba, venían osos y yo los enfrentaba. Yo también voy a enfrentar a ese gigantesco que está ahí. Quítame esto porque yo con esto no puedo. Y va y dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y voy a cortar tu cabeza. Pero mire, vengo a ti en el nombre de Jehová de los... No vengo por mí mismo, no vengo por mi propia cuenta, no vengo por mi propia voluntad, no vengo con mis propias armas, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, diciendo David, yo dependo de Dios para todo. Sin Dios yo no puedo lograr nada. El pueblo se acobardaba porque quería enfrentar o no enfrentaba al gigante, porque el pueblo, hermanos, estaba desconectado de Dios, de la realidad, de lo que es Dios realmente, y el pueblo se acobardaba. Y dice David, yo lo voy a enfrentar. Dice Saúl, póngale mi armamento. Querían enfrentarlo con sus propias armas en vez de temer las armas de Dios. Y cuando va David, Goliat se burla de él y dice, ¿vienes a mí como si yo fuera un perro? No, vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Y mire el triunfo que logró David. ¿Porque era fuerte? No. ¿Porque tenía puntería con la onda? No, porque Dios estaba en él, porque dependió de Dios. Y dijo a David, este triunfo es por Dios, no es por mí. Entonces, la gracia de Dios es suficiente. ¿Para qué? Para centrarnos en la humildad. No hay que vanagloriarnos, no hay que jactarnos. Todo lo que se ha logrado es gracias a Dios. Y el ejemplo más sublime y más grande de la humildad, usted sabe quién es: Cristo Jesús, el cual, siendo informe de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el mayor ejemplo de la humildad. Siendo Dios mismo, vino a servir. Eso es lo que somos nosotros, servidores de Dios. Pero déjeme comentarle algo más. Déjeme comentarle algo más sobre lo que estamos hablando de la gracia de Dios. ¿Es suficiente para qué? Es suficiente para mantenernos en pie. Suficiente para mantenernos en pie. O sea, para no caer, para no desmayar, para no menguar, para no claudicar, para mantenernos firme. Para mantenernos firmes necesitamos la gracia de Dios. Para no caer necesitamos la gracia de Dios. Para no claudicar necesitamos la gracia de Dios. Para no desmayar necesitamos la gracia de Dios. Sin esta gracia caemos porque caemos. Sin la gracia de Dios en nosotros no somos nada. Caemos, nos debilitamos, claudicamos, desmayamos, y es probable que hasta nos alejemos de las cosas de Dios. La gracia de Dios es suficiente para mantenernos en pie ante las aflicciones,
para mantenernos en pie ante las adversidades, para mantenernos en pie ante los problemas, para mantenernos en pie ante las calumnias, para mantenernos en pie ante las difamaciones, para mantenernos en pie ante los señalamientos, para mantenernos en pie ante todo. Necesitamos la gracia de Dios para no desmayar. Por eso la gracia de Dios, el Padre, estaba en Cristo, para que Cristo no desmayara como humano, para que Cristo no se debilitara como humano, para que Cristo no cayera como humano, para que Cristo se sosteniera como humano. Ahí estaba la gracia de Dios, y esa gracia de Dios en Cristo, y luego la gracia de Dios en Cristo y de Cristo a sus discípulos, a su gente, y se viene hasta nosotros, para que nosotros también, teniendo la gracia de Dios en nosotros, no caigamos, no desmayemos, sino que nos mantengamos firmes en pie. Mire cuántas calumnias no le hicieron a Pablo, cuántos problemas no le causaron a Pablo, cuántas difamaciones no lograron contra Pablo, diciendo que era un falso apóstol, que era un falso ministro de Dios. Y por eso Pablo en Corintios, hermano, tanto en la primera como en la segunda carta, él está hablando, y no para gloriarse, sino para defender su postura de que él era el apóstol de Cristo. Y a él, hermanos, lo bofetearon, a él lo castigaron, a él lo afligieron, a él le hicieron muchos problemas, a él le levantaron calumnias, pero mire, la gracia de Dios mantuvo en pie a Pablo, y no cayó, y no cayó. Parecía que Pablo caía, pero no, la gracia de Dios fue suficiente para mantenerlo firme, hermano. ¿Cuántos problemas llegan a la vida de nosotros y empezamos a claudicar? ¿Cuántos problemas, cuántas aflicciones no tenemos y empezamos a dudar? Empezamos a preocuparnos, empezamos a mortificarnos y empezamos a pensar en un aspecto humano antes de pensar en un aspecto espiritual. Mire, se me viene a la mente una historia allá en el reino dividido de un rey llamado Asa. Dice la escritura que este rey fue bueno. Me parece que reinó como 41 años sobre Judá, el reino del sur. Y este se apoyó, dice, se apoyó en Dios, porque cuando iba a tener un enfrentamiento contra los etíopes, dice la escritura que aquella gente le superaba en número. Y dice Asa, suplica a Dios, ora a Dios, y dice Asa: yo no voy a poder enfrentar a esta gente, no voy a poder enfrentar a este ejército, Señor. Y se apoyó en Dios, y Dios le dio el triunfo. Pero después, más adelante, el reino del norte, un rey llamado Baasa, hace guerra contra Asa y empieza a edificar unos muros en Ramá para que los del sur no pudieran pasar, y empieza a haber complicaciones. Y dice Asa: yo no me quiero meter en esta situación, y hace alianza. Asa hace alianza, ¿no?, con el rey de Siria, y le manda regalos, y le manda presentes, y le dice: rompe tu alianza con Baasa y hazle guerra. Y Dios le manda un profeta a Asa y le dice: cuando vinieron los etíopes contra ti, ¿no te apoyaste en Dios? Y Dios te dio la victoria cuando esa gente te superaba en número. Ahora pues Dios te ha dicho: ¿por qué te has apoyado en este rey y no te has apoyado en Dios por haber hecho esto? Ahora vienen guerras de aquí en adelante continuamente en tu reino. Y Asa empezó, hermanos, en vez de apoyarse, en vez de confiar en Dios, confió en el hombre. Dice la historia que Asa enfermó de los pies. Y dice, y en vez de apoyarse en Dios, buscó médico primeramente. Y Dios le manda al profeta y le dice: Dios,
a través del profeta, por haber hecho esto, por no haber consultado a Dios, por no haber suplicado primero a Dios y por haberte apoyado en el médico o en esto, ahora, ahí viene, cuando tenemos problemas fuertes en nuestra vida, en algunas ocasiones, lo primero que hacemos es buscar una solución humana en vez de buscar el apoyo de Dios. Y esto, hermano, nos tambalea. Bueno, la gracia de Dios es suficiente, porque si viene un problema a nuestra vida, es para un propósito bueno, porque Dios no manda algo para algo malo, porque Dios no es malo, Dios es bueno y lo que Dios manda es para algo bueno. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, dice ahí, hermanos, versículo 29 o 28, dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien o ayudan para bien. Dice la gente, pero qué bien nos va a ayudar. Si en vez de hacernos un bien nos hace un mal, en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás, en vez de progresar es todo lo contrario. Si viene problema tras problema, aflicción tras aflicción, ¿cuál es? Pues hay que buscar el bien ahí, porque hay un propósito para nosotros ahí. En vez de quejarnos, en vez de lamentarnos, en vez de claudicar. Mire, a veces las cosas que pasan, viene una lección para nosotros. Nosotros no podemos ver el futuro y Dios sí. Dios sabe lo que hay más adelante, Dios sabe lo que va a pasar una hora más adelante, nosotros no sabemos. Pero muchas de las veces, hermanos, cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, cuando las cosas no funcionan como nosotros queremos, entonces, hermanos, empezamos a dudar. Bástate mi gracia, porque mi gracia es suficiente para que tú te mantengas en pie ante cualquier adversidad. Si nosotros, hermanos, tomamos esta gracia en serio para nosotros, déjeme decirle que cualquier problema, cualquier aflicción, adversidad, por más fuerte que sea, la gracia de Dios nos va a mantener firme. Dice Pablo, el que piense estar firme, mire, que no caiga. Pero necesitamos depender de la gracia de Dios para no caer, para no desmayar, para no claudicar, para no menguar. Necesitamos la gracia de Dios para mantenernos en pie ante cualquier situación. Así te señalen, así digan lo que digan de ti, así te tachen como te tachen, Dios está contigo. Haz el trabajo de Dios, fija tus ojos en Cristo, métete a Cristo en tu corazón y Él estará contigo independientemente de lo que te digan, independientemente de lo que te aflijan, independientemente de los problemas. Cristo está contigo y con Cristo eres más que suficiente. Pero necesitamos la gracia de Dios para que nos mantenga en pie. Si no, vamos a claudicar. Y el día de mañana van a decir, David Valdés, el que fue a Ramos a predicar sobre la gracia, el que dijo que había que mantenerse en pie, ya se apartó. No puedo creerlo. ¿Será? Luego va y le platica a Sergio. ¿Será, Sergio? Bueno, eso es lo que la gente cuenta. Y nos hacemos ideas de lo que la gente cuenta en vez de ir a buscar al hermano, mostrarle la misericordia, mostrarle el amor. Si es que se apartó, hermano, vengo a levantarte, apóyate conmigo, porque tú eres un siervo, porque tú estás con Cristo, porque tú has hecho esto. Hermano, aquí estoy, apóyate conmigo. Pero muchas de las veces, no, échale más tierra. Fuchi, guácala de pollo. ¿Qué es eso? Pero la gracia de Dios, ¿sabe qué hace? Nos mantiene firme. Quiero concluir diciendo que en este tiempo hemos hablado de la gracia de Dios es suficiente. ¿Para qué? Primero,
para cubrir todas nuestras deudas. Somos salvos no por chulos, no por fuertes, no, somos salvos por gracia. Cristo ya pagó nuestra deuda. Ahora solamente hay que mostrarle nuestro agradecimiento a Él sirviéndole. Hemos dicho, hermano, que la gracia de Dios es suficiente para centrarnos en la humildad. Tenemos que ser humildes, no hay que jactarnos, no hay que ensalzarnos, no hay que vanagloriarnos. Los triunfos, los logros, todo viene de Dios. Cuando no fijamos nuestros ojos en Cristo y creemos que todo lo que hacemos es por nuestro propio esfuerzo, entonces Dios nos va a mandar un aguijón, llámese como se llame, y vamos a empezar a llorar. ¿Pero por qué Dios me está mandando aquí esto? Mira, ya se me dividió aquí, ya se me dividió. Hermano, es por algo, hay que ponernos a pensar, ¿sí? Hay que centrarnos en la humildad. Y otra cosa, la gracia de Dios es suficiente para mantenernos en pie. Pero hermanos, necesitamos la gracia de Dios, porque por ella podemos crecer más y más con Cristo Jesús. Si alguien necesita y que no tiene aún la gracia de Dios para mantenerle firme, la gracia de Dios para cubrir sus deudas, hoy puede hacerlo. Hoy la gracia de Dios puede manifestarse también en la vida de aquella persona que aún no viene y no ha obedecido a Cristo. Hoy la gracia de Dios puede ser suya, no porque la merezca, sino simplemente por gracia sois salvos. Que Dios les bendiga. Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor.